Gracias por asistir a LibreAcción. Tengo que disculpar a la persona que iba a presentar este panel, que era María Blanco. María está indispuesta, está enferma, está con temperatura desde hace varios días. Bueno, esperemos que le deseamos desde aquí que se recupere. Como mala hierba nunca muere, yo creo que ella estará dándonos la lata liberal pronto en Twitter o por algún medio, ¿no? Vamos a comenzar. Yo le pediría, en primer lugar, a Carlos Beyler que haga la presentación de La tiranía de los imbéciles. Vamos a ser lo más estrictos posibles con el tiempo. Les pediría, por favor, a los ponentes 5 minutos. Carlos, tienes la palabra. Buenos días a todos. Bueno, antes de nada agradecer al Instituto Juan de Mariana y al Círculo de Bellas Artes poder estar hoy aquí en una mesa con tan ilustres compañeros. Y, por supuesto, a Mario Conde por hacer el prólogo de mi libro La tiranía de los imbéciles, a Almudena Negro, que no está hoy aquí, pero que es la que hace posible que lo esté yo, y, por supuesto, a mi familia que está representada aquí por mi mujer y mi madre. Pero yo he venido a hablar de mi libro. Vamos a ver. Yo, desde que acabé la carrera, soy periodista, he escrito columnas de opinión en diferentes artículos de opinión en diferentes medios locales, también por Internet, y siempre tuve la extraña sospecha o la sensación de que escribía sobre un mismo asunto, de que todos los detalles particulares o que todo lo que escribía eran sobre partes de un mismo todo. Hace unos años, teniendo una charla totalmente informal con mi hermano, pues tuve una revelación y, no, hombre, no fue una epifanía bíblica ni nada que se le parezca, pero sí que de repente vi que de lo que llevaba escribiendo tantos años se llamaba La tiranía de los imbéciles, que es a lo que nos ha traído pues, el imbécil. Quise escribirlo en un artículo de opinión, el artículo de opinión acabó siendo un libro de 300 y pico páginas. Ahora tengo que explicarlo o presentarlo en 5 minutos y me he fundido 2 en contaros esta historia. Entonces, ¿qué os puedo decir? Hablaros del imbécil. El imbécil lo conocemos todos. El imbécil es nuestro conciudadano, este que no quiere, que le tiene miedo y no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, que pretende que sea el Estado, que pretende que sean las autoridades, las instituciones, las que le saquen las castañas del fuego, las que le den protección, que le den seguridad, que le garanticen su bienestar. Quieren poder reclamar a las instituciones cada vez que su vida no es todo lo buena, todo lo bonita o todo lo feliz que ellos querrían que fuera. Ese es el imbécil. El imbécil renuncia sistemáticamente a asumir la responsabilidad individual y como el imbécil entiende que la democracia es igualdad, no entiende que debamos ser todos iguales ante la ley, sino que debe ser la ley la que nos haga iguales a todos. El imbécil pretende que todos renunciemos y que el Estado nos considere incapaces de asumir la responsabilidad individual. Todos nosotros sabemos que la responsabilidad individual y la libertad son precisamente una misma cosa. El imbécil obviamente no va a pensar que le tiene alergia o miedo a su libertad. Entonces se piensa que la deriva, que la transfiere. Yo renuncio a mi libertad individual, pero la transfiero a esta sociedad libre. La sociedad libre que, si se llama sociedad libre, tendrá una libertad colectiva o algo así. Obviamente una libertad colectiva es una quimera y esa quimera es en la que nos sume la tiranía de los imbéciles. Si quieren saber cómo hemos llegado hasta este punto y por qué las autoridades nos tratan como imbéciles y regulan partiendo de la premisa de que somos imbéciles y no estamos capacitados para ejercer un mínimo de responsabilidad individual, pues no se lo puedo explicar ahora, van a tener que leerse ustedes la tiranía de los imbéciles. Está disponible por Amazon, creo que se recibe en 2 o 3 días y si no, la propia mesa del Instituto Juan de Mariana tiene unos cuantos ejemplares que yo estaré encantado de comentar con cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias. Como habréis visto, la mesa está dividida entre los liberales continentales y los liberales anglosajones. Nosotros, que nos sentimos liberales ingleses, llevamos trajes claros, los liberales continentales llevan trajes oscuros. Fuera de esta broma, tienes la palabra, Albert. Gracias. Bien, si quisiéramos intentar predecir cómo sería el mundo en 2100, pues quizás primero deberíamos echar la vista atrás y preguntarnos si nuestros antepasados pues, hubieran acertado cómo iba a ser nuestro presente. Y yo creo que no hubieran acertado. David Friedman, el autor de este libro, Futuro Imperfecto, que yo he prologado y que estoy presentando aquí, es muy consciente de que el futuro pues, es radical incertidumbre, pero aún así, como buen amante de la ciencia ficción que es, pues se atreve a especular sobre posibles desarrollos tecnológicos en las próximas décadas
y sus implicaciones sociales y políticas, desde la encriptación a la realidad virtual, pasando por la nanotecnología, la eugenesia o la criogenización. Entonces, este libro pretende retar a nuestro intelecto con futuribles que son plausibles, que podrían dejar obsoleta la realidad tal y como la conocemos, para bien o para mal, poniendo a prueba también nuestras concepciones políticas. Por ejemplo, pues uno de los aspectos más fascinantes del libro de Friedman es su discusión sobre los riesgos del desarrollo tecnológico, y es muy interesante que esta exposición provenga desde el liberalismo más radical, porque David Friedman, si lo conocéis, pues es un teórico anarcocapitalista, además de físico y profesor de Derecho y novelista, etcétera. Entonces, que provenga desde este anarcocapitalismo esta visión, y además formulada por un amante de la tecnología y una persona pues bastante optimista respecto al futuro. Y en cambio pues nos habla de estos riesgos del desarrollo tecnológico. Y la idea, por ejemplo, que presenta en el libro es la siguiente: el libre mercado es antifrágil, es un sistema que se fortalece y aprende a base de prueba y error descentralizada, de experimentos locales llevados a cabo pues, por personas y empresas que compiten y cooperan. Y, bueno, se dice que lo que no te mata te hace más fuerte. En el caso del mercado, lo que mata a uno hace más fuerte a los demás, en el sentido de que si una empresa quiebra, pues los demás ven lo que no hay que hacer y entonces se imitan las buenas ideas y de esta manera, pues globalmente se van aprendiendo de los errores locales. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que mata a uno también mata a todos los demás? ¿O qué pasa si el paciente pues, no puede recuperarse del accidente, ¿no? Pues aquí ya no hay fortalecimiento o aprendizaje, ya no hay margen para aprender cuando el error local pues te ha aniquilado. Y esto es lo que plantea Friedman en un escenario, digamos, más pesimista, que la tecnología que antes tenía efectos locales, hasta ahora ha tenido efectos locales, y los errores que daban al hogar pues se podía aprender de ellos. En el futuro pues podrían haber tecnologías con efectos amplificados y globales, y un error local puede ser suficiente pues, para hacer una extinción a nivel global. Por ejemplo, pues, plantea qué ocurre si la biotecnología acaba produciendo plagas o virus letales para toda la humanidad, o si la nanotecnología produce máquinas de tamaño molecular que se autorreproducen y se utilizan con fines autodestructivos, con fines destructivos, perdón. ¿Qué ocurre si la evolución de la inteligencia artificial pues nos acaba convirtiendo en mascotas de las máquinas y somos como sus hámsters, por ejemplo? Bueno, pues Friedman explora esta paradoja, la paradoja de que el mercado, por naturaleza antifrágil, pueda crear tecnologías que lo fragilicen y que el mismo sistema que hoy en día sostiene nuestro bienestar pues posibilite nuestra destrucción futura. Es un interrogante muy interesante que os invito a explorar si os interesa, y en ese rinconcito de Innisfree pues podéis encontrar este libro de Futuro Imperfecto de David Friedman. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a mi buen amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós. Muy buenos días y agradeceros muchísimo la invitación a participar en esta Feria del Libro Liberal. Primero tengo que pedir disculpas porque el título de mi libro es absolutamente infortunado, pero he de decir que no es responsabilidad mía, sino la editorial, que quiso hacer, me imagino, un juego equívoco, complejo y extraordinariamente extraño, ¿no? Bueno, mi libro se podría haber llamado algo así también, Pavana por un régimen difunto, o cualquier título con carácter no tanto apocalípticos como de descomposición, porque el libro lo que describe en primer lugar es la descomposición del régimen que fundamos en 1978 a través de un proceso de deterioro institucional salvaje que nace básicamente de un régimen que se fundó sobre un consenso colectivista que es el que dominaba y predominaba en la España de mediados de los años 70. El desarrollo en los últimos 30 años de ese régimen ha sido una erosión sistemática de las debilísimas barreras que la Constitución establecía al crecimiento del Estado, sobre tres pilares fundamentales: un Estado social y democrático de derecho, en el que el Estado social, la agenda social del Estado, ha arrasado las debilísimas barreras que se establecían a la expansión de los poderes públicos; una erosión de los principios liberales insertos en el texto constitucional, en el que el derecho de propiedad es un derecho vacío de contenido y que no tiene absolutamente ninguna vigencia real en la sociedad española, es un derecho de concesión del Estado.
la quiebra absoluta del principio de igualdad ante la ley y, como corolario de eso, la eliminación o desaparición del principio de división de poderes. La agenda social del Estado el desarrollo de la agenda social del Estado ha convertido este país en una gigantesca máquina redistributiva en la que la democracia ha degenerado en una batalla campal de grupos de interés que compiten entre sí por obtener favores del poder y en el que se ha creado una sociedad de expectativas en la que no existe ninguna relación entre la responsabilidad individual y la demanda de exigencias de satisfacción colectiva. Desde ese punto de vista, el libro considera que, básicamente, los defectos de España es la agudización de un modelo colectivista, que, obviamente, la respuesta a crear una sociedad plural, armónica, integrada, es una reconstrucción básica de los principios de la agenda del liberalismo clásico, que da respuesta a tres exigencias inmediatas en el horizonte del medio y del largo plazo de la sociedad española. Primero, una sociedad plural, con convicciones muy diferentes, en la que el Estado tiene que mantener unas reglas del juego solo y exclusivamente para que cada individuo, en efecto, en cumplimiento del principio de igual libertad, desarrolle el proyecto de vida que le dé la gana, siempre y cuando no agreda a los demás. El liberalismo es también, en mi opinión, la única respuesta en estos momentos inteligente a lo que es la estructura territorial del Estado, es decir, mantener básicamente articulada de una forma consistente lo que es, en mi opinión, una estructura plurinacional y, obviamente, lo de siempre, que eso no hace falta, lo tenemos que repetir siempre, que es la garantía de una sociedad próspera y de una economía dinámica en este país. El libro yo acabo y termino ya con una cita de esa señorita encantadora que gobernó el Reino Unido durante muchos años y que yo creo que es perfectamente aplicable a España. El Reino Unido, léase España y el colectivismo no son la misma cosa. Os daré mi visión. El derecho del hombre a trabajar como él quiera, gastar lo que genere con su esfuerzo, disponer de sus propiedades, tener al Estado como sirviente, no como amo. Esta es la esencia de un país y esta es la esencia que ha querido contemplar mi libro. Muchas gracias. Leones contra dioses, los que habéis estado, bueno, me voy a repetir un poco. Es la crónica de los años de la prima de riesgo, es la crónica de los años en que este país, Zapatero se inventó esta excusa de que la prima de riesgo era su marcapasos, y es una crónica analítica, digo yo, porque no es una crónica objetiva al estilo de los récords del periodismo norteamericano solamente empírico y del nivel informativo, sino que es una crónica entrelazada por mi propia visión, análisis y conocimiento de los insights que había en esos momentos. Yo creo que hay muchos detalles que permiten iluminar las decisiones acertadas y erróneas que tomaron básicamente José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y va desde enero del 2010, de una manera muy detallada, cuando Zapatero sube al escenario de Davos con Papandreou y todo el mundo dice que España es como Grecia, que empieza nuestra tortura de la prima de riesgo. Obviamente hago un relato resumido de cuáles son los antecedentes de la crisis desde el 2007 hasta ese momento. A partir de ahí, España está prisionera de la prima de riesgo, una familiar nueva que entra por los telediarios a almorzar con nosotros todos los días, a comer todos los días a casa, y luego el resto es la batalla o la reacción o la manera en que el gobierno español y los políticos reaccionan a la prima de riesgo, a la que yo digo que está representada, son los dioses, los mercados son los dioses, y está representada por el edificio de la Bolsa que está aquí atrás, que tiene unos dos dioses, Demeter y Hermes, en su fachada. Y los políticos son los leones, que también están aquí detrás, que están custodiados por Daoíz y Velarde, los dos leones, famosos leones del Congreso, que están en la entrada principal. Esa batalla se salda con un gran engaño, que es la finta que hacen los políticos para conseguir una finta que tiene repercusiones, es la que logra que el Banco Central Europeo eche una mano y les alivie, es la que logra que de alguna manera se hagan algunas reformas, pero claramente insuficientes. En ese sentido, el libro también es la crónica de una oportunidad perdida. Ese momento de la crisis era el momento clave en el que España perdió y que España podía haber utilizado para haber eliminado, liquidado las taras históricas que arrastra la economía de este país y su sociedad desde tiempo inmemorial, y haber proyectado un país nuevo, vigoroso, que incluso hubiera aspirado a estar entre los primeros países de Europa.
cambiando profundamente nuestro concepto de las pensiones, cambiando profundamente nuestro concepto del estado de bienestar, convirtiendo en lucrativas extensas áreas que hoy están tomadas por el servicio público, privatizando y dejando en manos de los ciudadanos la iniciativa y liberando las energías de los españoles, que yo creo que no van a dejar de estar aplastadas por una gruesa capa estatal. Esa es la oportunidad que se perdió en esa crisis. Y cito al final al que fue jefe de gabinete de Obama, quien decía siempre que en crisis y oportunidad, esto es conocido, sabéis que el ideograma chino coinciden, pero él siempre decía, en toda crisis hay una gran oportunidad. No podemos desperdiciar una buena crisis. ¿Por qué? Porque es la ocasión de pensar las cosas de una manera que nunca te lo hubieras planteado. No tuvimos esa gracia. En el libro no lo cuento porque el libro acaba el 18 de enero del 2013, que es el momento en que se descubre que Luis Bárcenas tiene 22 millones en Suiza, y yo creo que ese es el momento en que muere el gobierno de Rajoy, porque el que muere es el presidente. Ese es el día que el presidente le envía un SMS a Bárcenas, le dice que sea fuerte, y ese es el momento en que se abre una crisis de incalculables dimensiones que hoy estamos pagando. Lo que está pasando hoy tiene más que ver con ese SMS que con la prima de riesgo. Eso marca la oportunidad perdida, y ahí es donde España pues, deja un vagón de la historia. Afortunadamente seguimos agarrados a otro vagón. Y por último quiero dedicarle unos minutos al libro de María Blanco, que no ha venido. Bueno, muchos lo conocéis, Las tribus liberales. Yo creo que es un ejercicio ambicioso por parte de María, porque significaba, y arriesgado, significaba transitar entre el estrecho margen que queda entre hacer el gota del liberalismo español y el ola del liberalismo español. O sea, entre el chisme y el análisis frío y la descripción de las personalidades. Escribir de las personas es complejísimo, porque la gente nunca está contenta con lo que uno dice de ellas. Entonces, María se ha arriesgado, ha hecho una taxonomía, digamos, y una historia de los liberales, de las tribus liberales, no solo de este lado no solo de españolas, peninsulares, sino que también del otro lado del Atlántico. Ella incursiona allí, conoce bastante México, Centroamérica y Argentina y Perú, donde conoce bastante gente. Bueno, pues ella hace esta taxonomía en la que bueno, pues con un lenguaje muy humorístico. El protagonista es Juan Mainardo, que cree que los liberales están aquí para conseguir que los ricos paguen menos impuestos. Pues María logra con su talento y su gracia pues hacer una taxonomía de los liberales y descubrir o desentrañar por qué cada vez que se juntan dos liberales empiezan a pensar por qué ese otro tercero no es tan liberal como ellos. Muchísimas gracias a todos.